Molt bé. Bueno, pues buenas tardes, Vicens, y buenas tardes a los que nos estáis siguiendo en este ciclo transpersonal online. Entonces, bueno, ¿qué tal estás? Bueno, buenas tardes, Iker. Y bueno, antes que nada, pues nada, gracias por esta oportunidad de hacer este coloquio, ¿eh? Ujú. ¿Y cómo estoy? Bueno, pues ahora mismo con mucha calor, la verdad. Pero bueno, todo lo demás bien, ya digo. Sí, sí. Ya Acabo empieza a de hacer pegar, una sí. reunión en Facebook, en el Zoom, y ahora me apetecía también que tuviéramos esta charlita ahora. Ujú. Sí. Bueno, os voy a presentar primero a Vicens para los que para los que no lo conozcáis. Vicens Olives, cofundador del Instituto Gestalt, terapeuta Gestalt, Gestalt y PNL Coach, formador y supervisor en PNL y Coaching, facilitador también de desarrollo organizacional en empresas e instituciones. Bueno, tiene una amplia formación, hizo un posgraduado en terapia cognitivo-conductual social y en pedagogía terapéutica por la Universidad de Barcelona, diplomado en psicología humanista, también psicoterapia humanista, colaborador de los SATs, del programa Claudio Naranjo, y también, bueno, formado en varias líneas de coaching, además de tener toda la formación de PNL. Y también es el autor de los libros PNL y Coaching, una visión integradora y comunicación esencial. Y bueno, yo un poco vamos a estar charlando de la dimensión transpersonal Ujú. del coaching de la PNL, bueno, y también un poco de su trayectoria, que quizás muchos no conozcan esta parte de tu trayectoria, Vicens. Entonces, también te quería preguntar cómo has estado y cómo has llevado el confinamiento y el desconfinamiento. Pues mira, bien, la verdad, ya sé que es raro, pero hasta se me ha hecho corto. Había Ajá. días que se me quedaban cortos, no porque hiciera muchas cosas, sino porque sencillamente estaba más tranquilo, lo iba haciendo todo más pausadamente, Ujú. como sabía que no podía salir de casa como tantos, bueno, si no lo hago hoy, ya lo haré mañana, ¿no? Y también es cierto que estaba en casa y con mi pareja y bueno, que teníamos nuestras sesiones de ping-pong, etcétera, o sea que nos lo hemos pasado realmente bien y Ujú. tranquilos, ¿no? Ujú. Y con lo cual ha estado bien. Y el desconfinamiento, pues bueno, poco a poco, poco a poco. Aquí los contactos sociales los necesarios, he dejado de hacer algunos cursos que tenía programados como mucha gente en nuestra profesión, Ujú. pero bueno, eso sí, he implementado más cosas online, nos hemos reinventado con el equipo. Bueno, Ujú. y ahí estamos. Justo esa reunión que acabo de tener era para ver cómo seguimos haciendo cosas online, aparte de las presenciales, porque Ujú. todavía no sabemos la cosa cómo va a pintar dentro de un tiempo. Por lo tanto, hay Sí. que estar un poco preparado para todo, ¿no? Pero en Ujú. definitiva, bien, bien. Ha sido como, sí, yo había hecho con el tiempo retiros espirituales, y no es tanto un retiro espiritual, pero sí que de alguna manera es como estar, ¿no? Y ya vas cogiendo tus rutinas, tus formas, que si el ejercicio físico, hasta Ujú. decirte que tanto mi pareja como yo nos hemos adelgazado, no Ah, por sí. nada, sino porque hemos comido en casa, más sano, y yo procuro comer con menos sal, con lo cual todo eso ha ido en beneficio de la salud también. O Ujú. sea que, curiosamente, hay gente que se ha engordado, nosotros al revés. Hemos mantenido la línea. No, y es interesante cómo las personas como que tienen cierto trabajo personal y lo que dices tú de los retiros, ¿no? Como que nos lo hemos tomado, os lo habéis Sí, tomado de otra manera también, ¿no? sí, Como sí, esta sí, sí, posibilidad sí. Es como de el tener... retiro, ¿no? Cuando Mm. recuerdo una vez que estaba haciendo un retiro que se acababa mañana, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Ajá. Entonces yo me sentía como triste, ¿no? Notaba una tristeza, entonces me paré ¿y esa tristeza por qué? Si mañana se termina el retiro. Y era precisamente por eso, porque Ajá. mañana se terminaba el retiro. Me daba cuenta Ujú. que ya me había acostumbrado a la rutina, el hábito, el silencio, la tranquilidad, y se acababa, ¿no? O sea que todo llega a ser zona de confort un momento u otro, hasta un retiro, ¿no? Pues sí, 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 eso también es una buena experiencia, sí, sí, sí. Bueno, y vamos a explorar un poco esta dimensión que quizás para algunos por lo menos es más desconocida de tu trabajo. Y primero te quería preguntar, pues, cómo entraste en contacto o cómo te interesaste, ¿no? Por este tema de la espiritualidad, de lo transpersonal, de... Sí, a ver, yo siempre he tenido una cosa de tendencia espiritual, por decirlo Ujú. así. A ver, una vez se lo comenté a Claudio Naranjo Ujú. y me dijo que a él le había pasado lo mismo. Y es que, claro, yo fui hijo único,
y que entonces, bueno, en casa, pues, bueno, estaban mis padres cuando estaban, ¿eh? Mi padre trabajaba mucho, mi madre tenía sus tareas, con lo cual pasaba muchas horas solo. Hombre, sí que tenía mis amigos y mis vecinos y tal, porque claro, un hijo único, pues quieras o no, Ujú, pasas mucho tiempo solo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como que cuando uno está mucho solo, encuentras el gusto ahí y también, y eso es lo que me decía Claudio, que estaba también de acuerdo, como que uno se vincula, ¿no? La idea de como vincularte con algo más grande. ujú, Claro, en aquel momento yo evidentemente sufrí la religión católica en la escuela, la educación franquista, ¿no? Pero bueno, la idea de Dios, ¿no? La idea del amor de Jesucristo, de la espiritualidad, ¿no? Como eso, de alguna manera, calaba, eso estaba. No estaba tanto la religiosidad en el sentido de la rutina católica y todo eso, todo el que me obligaban a ir a misa y todo ese rollo, sino el sentido de espiritualidad, ¿no? Un poco de trascendencia. Recuerdo haber rezado mucho también de niño, es decir, como un vínculo, como un contacto, ¿no? Algo así como abierto a algo más grande, ¿no? Después, concretamente, el motivo fue sobre los 15 años que ahí tuve una tuberculosis pulmonar, ujú, tuve que parar la actividad que ya tenía, estaba trabajando y estudiando, y entonces allí, claro, la tuberculosis tardé mucho tiempo en sanarla, más de un año y más una convalecencia larga. Y allí realmente fue con un cambio de chip. Es decir, yo siempre me lo explico que no fue solo una enfermedad física, sino también algo que me orientó hacia otros lugares. Como iba yo por un camino y a veces la vida dice, no, 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 no es por aquí, chico, es por allá, ¿sí? Pues esto lo he vivido varias veces y una de ellas fue esta, ¿no? Y ahí fue en ese sentido que empecé a buscar, y gracias a mi padre también, que empezó a traer libros de educación natural, perdón, de alimentación natural, que es el vegetarismo, el naturismo, todo esto, que si comer vitaminas, tomar el sol, los baños de agua, ¿no? Los ayunos, en fin, etcétera. Empecé a entrar la filosofía vegetariana, ah, de ahí es relativamente fácil asociarlo al yoga, y el ujú, yoga a la espiritualidad, ¿no? Es de alguna manera ese fue el camino que fui haciendo y entonces a partir de entonces me empecé a interesar por lo espiritual de otra manera, ya no tanto lo católico, sino lo espiritual, por ejemplo, lo primero que contacté fue con la teosofía, es ujú, decir, con los trabajos de Leadbeater, Annie Besant, etcétera, etcétera, la doctrina secreta de Blavatsky, y claro, todo esto se me abrió un mundo impresionante, ¿no? Que si los vuelos ujú, astrales, que si las reencarnaciones, que si, yo que sé, el Maitreya, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, empecé por esos mundos a emprender, a ujú, leerme libros, solo tenía libros. También contacté con gente que estaba en la onda porque ujú, en aquellas épocas localicé la Sociedad Vegetariana de Barcelona y ujú, allí había mucho vínculo con la espiritualidad también, también había el vínculo político, en fin, había gente de todo que lo que unía era el vegetarismo. ujú, Entonces, bueno, la tendencia espiritual también estaba y había entidades afines como Amigos de la India que ajá, también hacían sus conferencias, etcétera, etcétera. Y ujú, bueno, durante años estuve en esa cosa espiritual, ¿no? Llegó la antroposofía, el yoga, la meditación, el budismo, el zen, en fin, ujú, buscando, incluso dentro de la línea católica. Recuerdo haber ido al Tibidabo a unos retiros de un sacerdote un poco original, ujú, pero bueno, que hacía sus meditaciones tipo zen, ¿no? Porque el zen y el cristianismo han hecho muchos puentes, ¿no? ujú. Conocí a Deshimaru una vez que vino a Barcelona, practiqué con un monje zen, bueno, en fin, leía libros, ¿no? Meditaba en casa. Bueno, eso fue, ¿no? Como buscando un poco el sentido o la sensación de ese compartir, de ese pertenecer Ujú, a algo más grande, ¿no? ujú. Y bueno, de hecho sigo, de hecho sigo por ahí, ¿no? Muy bien, estamos hablando de una época, esto sería que igual finales de los años 60, más o menos, principios de los 70, ¿no? Sí, sobre los 70, digamos que Ujú, yo tenía ahí unos 20 años, yo soy del 51, ujú, 19, 20. Esa época fue ujú, cuando empecé más esta revolución, ¿no? Sí, ujú. sí, sí, sí. Bueno, y sería también la época que todavía era algo minoritario, ¿no? Sobre todo el tema de la meditación, el yoga y todo esto Sí, sería, comparado con ahora, tendría que ser bastante... sí, por ejemplo, empecé varias cosas con varios grupitos que les Ujú, interesaban, la misma gente a veces, ¿no? Por ejemplo, el budismo tibetano. Yo ujú, pertenecía a un grupito donde les interesaba el tema del budismo tibetano también, entonces contactaron con algún lama
Ujú, En fin, lo trajimos a Barcelona, se hizo unas primeras meditaciones, no había ningún centro tibetano entonces todavía. ujú, Bueno, la cosa se empezaba a abrir, ¿no? Recuerdo haber asistido a pequeños talleres de esos lamas, ¿no? Que algunos no hablaban evidentemente el castellano, ¿no? Y un inglés un poco raro, ¿no? ujú. Entre tibetano y... Recuerdo un lama que nos sorprendió porque, entre otras cosas, comía mucha carne, ¿no? Y nosotros éramos vegetarianos y casi nos alucinábamos, ¿no? Y el hombre decía, no, es que in Tibet there isn't vegetables, ¿no? O sea, en el Tíbet no hay vegetales, o sea, aquí sí que los hay, pero toda mi vida he comido carne, ¿no? Después ya vimos que empezaba a tener algún problema de salud, porque claro, el colesterol, el ácido úrico, claro, a estas alturas a nivel del mar no es lo mismo que las montañas. Bueno, pero aparte de eso, la anécdota de tener el lama viviendo en casa también, ¿no? Porque Ujú, no había un centro budista, ¿no? ujú. Y poco a poco también, a raíz de ahí, de la teosofía, la antroposofía de Rudolf Steiner, es Ajá. decir, con toda su aportación en la arquitectura, en la agricultura biodinámica, en la educación, bueno, en la medicina, en fin, en muchos sitios, ¿no? Como que también era todo un mundo, ¿no? Todo un mundo la Ujú, antroposofía de Steiner, además con sus libros, ¿no? Porque era un hombre muy ordenado en la cabeza, muy, se le llamaba el científico del espíritu, ¿no? Tiene un libro que se dice, fíjate el título que goloso, ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? O sea, y da un procedimiento, según la antroposofía, para ir escalando niveles, etcétera, 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 ¿no? ujú. También me di cuenta que en este mundillo había mucha gente volada, ¿eh? Es decir, que también había gente que acudía aquí y que no será capaz de no mirarse el ombligo o, no, en Ujú, fin, como un punto de escape, ¿no? Es decir, que sin ujú, tocar de pies al suelo, y quizá esto es lo que me favoreció cuando contacté con la Gestalt, ¿no? ujú. Porque primero fue esta parte, digamos, Sí, sí, en tu sí, sí, trayectoria sí, y luego ya sí. entraste a entrar en contacto con el mundo de lo terapéutico, de lo Exacto. Primero psicoterapéutico. hice una formación en psicología humanista y ahí Ajá. empecé a conocer las metodologías, que es el trabajo con el cuerpo. Empecé a interesarme por lo psicológico, estudié algo de psicoanálisis también. Ujú, Después empecé con la psicología humanista, la Gestalt, después bueno, PNL, constelaciones, etcétera, ¿no? ujú, Pero ujú. la Gestalt entonces me dio como ese doble mirada de Ajá. trabajar el ego, pero también esa integración de las polaridades, ese, lo que Fritz Perls llamaba la indiferencia creativa, que viene de Friedlander, ¿no? Ujú, Ese aspecto, digamos, filosófico del centro creativo, el centro vacío, el centro creador, el vacío fértil, ¿no? ujú, Hay un concepto en Gestalt que es precisamente el vacío fértil. ujú, O el mismo Pels decía, mal gestaltista sería si no confiara que una figura saldrá del fondo, ¿no? Es como entrar en un enfoque fenomenológico, ¿no? Diferente, ujú, ¿no? Y que también tenía una mirada transpersonal. Recuerdo que en la formación tuvimos un taller de Gestalt transpersonal, es decir, que, con lo cual ya me parecía muy interesante el hecho de este enfoque que podías ver lo psicológico, la neurosis, ¿no? ujú, Los enganches emocionales, tus juegos neuróticos, etcétera, y además también había esa mirada más trascendente o más transpersonal, ¿no? Entonces ujú, la Gestalt fue un punto ahí de equilibrio muy importante, sí, 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 ujú. sí. Que también eran los inicios de la Gestalt, seguramente, ¿no? En aquella En época España sí. por aquí. Bueno, yo no fui de las primeras generaciones, Ajá. pero bueno, de las próximas, es decir, de las... Recuerdo una primera generación donde se formaron buenamente como pudieron y supieron, porque evidentemente no existía formación, Pels ya había muerto, etcétera, etcétera. Entonces un pequeño grupo interesado en Gestalt iba haciendo sus talleres, invitaban a alguien, etcétera. Ahí Ujú, estaba Paco Peñarrubia, Albert Rams, en fin, una serie de gente, ¿no? Y después esos ya consolidaron una asociación y empezaron a dar formación. Y yo pertenezco a de las primeras promociones de esta generación de gestaltistas de España, ¿no? ujú. Claro, no va más fue ya cuando Paco Peñarrubia trajo a Claudio Naranjo a España, que Ajá. entonces no era muy conocido, ¿no? Y empezó a hacer los ads y, en fin, empecé a conocer a Claudio y su enfoque Ujú, psicoespiritual, y ahí todavía la cuadratura del círculo se hizo más perfecta, ¿no? Ya no solo era la Gestalt, sino también alguien que había trabajado directamente con Fritz Perls, alguien que había ujú, tenido varios maestros, incluso tibetanos, etcétera. También aprendí técnicas tibetanas a través de Claudio, por otra vía. ujú, Bueno, en fin, Claudio fue un referente, evidentemente, que hasta hace un año ahora que falleció, mm, ya me vinculé de alguna manera con él y, en fin, ujú, estuve mucho tiempo con él y sigo en la Fundación Claudio Naranjo, ujú. impartiendo programas SAT, que ahora este año
con la pandemia los hemos tenido que posponer al año que viene. Pero sí, claro, el enfoque de Claudio con el eneagrama, en fin, con muchas cosas, enriqueció muchísimo a la Gestalt y a los gestaltistas, claro. ¿Y en qué año le conociste tú a Claudio? ¿Cuándo entraste en contacto Pues yo creo que con debía él? ser el año 86, ya ves, en un congreso de psicología humanista que hubo en España, un congreso que recuerdo que habían invitado dos grandes figuras, una de ellas era Claudio y la otra que lo conocía por libros al Ronald Lyne. Ronald Lyne con David Cooper, igual ya lo sabemos, pero es como uno de los abanderados de la antipsiquiatría. Es decir, la psiquiatría ha pasado por muchas épocas y entonces Lyne y Cooper instalaron, a través de alguna comunidad en Inglaterra sobre todo, de hacer un trato más humano a los enfermos, que vivieran con personas sanas y que médicos, no sé, casi no sabías tú quién era quién, etcétera, etcétera, ¿no? Una película muy famosa, Asylum, que se proyectaba por aquí y entonces, bueno, fue un gran renovador, un gran... Después en su vida personal tenía sus cosas con el alcohol, etcétera, etcétera, pero bueno, nadie es perfecto. Entonces allí pude asistir en ese congreso, aparte de algunos otros talleres, recuerdo esas dos figuras, ¿no? El Ronald Lyne y el Claudio Naranjo, que ya recuerdo de Claudio que nos hizo una meditación interpersonal. O sea, Claudio incorporó en su programa Salas meditaciones interpersonales, ¿no? De cara a cara con alguien, ¿no? Él decía que así hay un contacto de conciencia, un contacto de la atención y no es una actividad sola, ¿no? Es como gestaltizó este tipo de meditaciones, ¿no? Y allí ya nos hizo una y ya me encantó ese hombre con lo que nos contó y todo. Y bueno, más adelante pues tuve la ocasión de hacer el primer introductorio al eneagrama que él hizo aquí en España y bueno, después ya fue un continuar, ¿no? Haciendo sus ads y más adelante más cosas, ¿no? Pero sí, sí, fue un gran referente, Claudio, es un gran maestro, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia con él a nivel como de formarte en los ads, de aprender Hombre, enneagrama? a ver, claro, una cosa es el Claudio formador, que era muy hábil, es decir, yo aprendí mucho de él en el sentido de que tenía una gran escucha. Es decir, tenía una forma de escuchar, ¿no? Que veías que escuchaba con todo el cuerpo, ¿no? Es decir, y tomaba nota constantemente de las cosas, ¿no? Y tenía muy buena memoria. Era fácil que se acordara de la gente, a veces no, ¿eh? Pero, y además un erudito. Recuerdo una vez que aquí en Barcelona dio una conferencia sobre el Mahabharata, esa epopeya. Durante 2 horas estuvo hablando del Mahabharata y tenía al lado un erudito que era especialista solo en el Mahabharata, un profesor de universidad que no recuerdo el nombre. O sea, ese hombre era especializado en Mahabharata y Claudio había tocado muchas cosas, también era músico, etcétera, ¿no? Y recuerdo que en esas 2 horas solo le preguntó dos cosas al que le coordinaba la sesión. A tal persona, no sé si era la hermana o la cuñada de no sé quién. Dudas de este tipo. Hablaba de la vida de Arjuna. Era impresionante. Y al final, ya llegó un momento diciendo, me parece que les estoy cansando. Y la gente, no, 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 no. Bueno, después decidió dejarlo. O sea que conocía una cantidad de información, una cantidad de datos, porque Claudio siempre estuvo interesado en los cuentos, en las leyendas, en las narraciones que siempre tienen una trascendencia, ¿no? Incluso tiene un libro, Cantos del Despertar, ¿no? Es decir, bueno, Claudio era muy polifacético y muy rico. Y no solo en el SAT, sino también el hecho de poder estar comiendo con él en la mesa del equipo y comentar cosas, ¿no? O en otras actividades que hacía aparte, combinaba la música con la meditación, hacía algún taller de terapia también con el tiempo. Era, siempre ofrecía cosas diversas, ¿no? Muy rico, sí, 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 sí. Y Y luego formaste parte de su equipo también sí, después, ¿no? Bueno, y has sí, seguido formando parte sí, del sí, sí, sigo equipo. ahí. Y no solo es un honor formar parte de este equipo, sino también me permitió conocer muchísima gente, ¿no? De todo el mundo. Recuerdo una vez que nos invitó a Washington a una serie de gente porque había un congreso del eneagrama y Claudio en América no había estado muy bien visto con el eneagrama porque se decía que si manejaba sustancias y cosas así, ¿no? Era un poco contracultura, fuera del establishment habitual, etcétera, ¿no? En América publicó un libro que era The Healthy Journey, El viaje sanador, que era a través de utilizar sustancias psicotrópicas para mejorar a las personas, que eso es muy debatido, también podemos hablar de eso si hace falta. Entonces,
Pero bueno, en aquel simposium, en aquel congreso lo invitaron y él quiso presentar los subtipos en Estados Unidos, que allí no se Ajá. conocía mucho, y entonces nos invitó a 27 terapeutas de los diferentes subtipos, porque hay 27 subtipos, como sabes, Ujú, para que cada uno hiciéramos un pequeño taller con gente, ¿no? Para, digamos, que Estados Unidos conociera eso también, porque no era conocido allí, ¿no? ujú, Y la verdad es que fue un éxito. Es decir, Claudio, vamos, su manejo del enneagrama, un reconocimiento total. Es decir, y esa aportación de los subtipos, ¿no? Lo que pasa es que ahí tiene una forma de hacerlo un poco americana, diría yo, ¿no? Tú haces un ujú, curso de enneagrama de pocas horas y el profe te da un título, ¿no? Y te pone fulanito de tal y es rasgo 4, ¿no? Y entonces a veces no son rasgo 4, entonces cambia la persona de ahí, ¿no? Pero bueno, ujú, Claudio, recuerdo un comentario que había todo un panel de mujeres muy elegantes, muy bien puestas, que parecían tres ujú. en el enneagrama, es un carácter que se dedica a la imagen, y estaban puestas en el 7, ¿no? Y entonces Claudio va y dice, me parece que en este país los treses se les llama sietes, ¿no? Como diciendo, estáis mal equivocadas, chicas, ¿no? No es de vuestro carácter, ¿no? Era muy elegante, pero a la vez no se callaba ni una, ¿no? Bueno, Ujú, total, que aprendí muchas cosas y sigo porque el aprendizaje de Claudio ha sido muy importante, ¿no? Sí, sí. ujú. Bueno, y luego también un poco con la conexión de los ads y ya entrando un poco en la PNL, tú llevaste a los ads la línea del tiempo, ¿no? Me contabas el otro día. Sí, sí, es cierto. Es decir, Claudio siempre fue una persona muy polifacética, muy abierta, no se ha centrado en ningún trabajo en concreto especializado y dejando a los otros fuera. Era Ujú, partidario que si algo funciona y sirve, lo podemos incorporar, ¿no? Él también ujú, creó muchas técnicas, muchas cosas, ¿no? Entonces la base era la Gestalt, o es la Gestalt en el SAT, ¿no? Pero está abierto a otro tipo de cosas, renacimientos, yo qué sé, más cosas, teatro, etcétera, ¿no? Y en uno de los SATs que yo participaba como alumno, hablé con él de que conocía yo este trabajo de la línea del tiempo, que venía de la PNL, que es muy ujú, bueno, entre otras cosas, para cambiar creencias. ujú, Y entonces, bueno, me hizo hacer una demostración delante del SAT y había una persona con una creencia determinada, entonces le hice la metodología de la línea del tiempo, que habitualmente, claro, en estos casos, como mínimo se llevan 45 minutos, una hora, no sé cuánto duró, ¿no? ujú, Pero había un silencio allí mientras iba haciendo la regresión, la reparación, todo el trabajo de la línea del tiempo. Y al final estuvo muy bien, es decir, que la persona pudo cambiar la creencia, ¿no? Y con grandes aplausos, recuerdo. Y bueno, a Claudio le gustó esta metodología y después la puso en el SAT 3, ujú, que es donde se trabajan las ideas locas o creencias ujú, limitadoras, como decimos en PNL, ¿no? Y ujú, desde entonces hay una parte del SAT 3 que tiene que ver con el cambio de creencias o de ideas locas con la línea del tiempo, ¿no? Y ujú. estuve muchos años en el SAT 3 también de terapeuta, enseñando a la gente, haciéndolo. Claudio se quedaba muchas veces a mirar la demostración porque hay una parte muy interesante que uno va un poco antes del nacimiento, por decirlo así, a Ujú, lo que llamo la esencia, ¿no? ujú, Entonces contactar con la esencia es muy sanador y bueno, todas las personas lo consiguen, pero quien consigue conectar con la esencia es algo muy importante internamente, es como algo que uno ya lleva, como una luz interna que la puedes llevar más allá de las neuras que te la han hecho eclipsar con el tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene muchas caras la línea del tiempo, pero es muy interesante en ese ujú. sentido, sí, sí. Bueno, y aquí ya vemos una de estas primeras conexiones, ¿no? De la dimensión transpersonal, en este caso de la PNL, ¿no? Que sería como Sí, este paso sí, hacia sí. la esencia, ¿no? También es fácil que desde la esencia, cuando uno puede mirar la línea, ¿no? Es decir, que en un imaginario puedes ver como toda tu biografía, ¿no? Ujú, Y si te lo puedes mirar como un poco desapegado, en PNL utilizamos otro término que es disociado. ujú, Pasa que en la psicología clásica estar disociado es estar mal. No, no. ujú, Aquí disociado simplemente quiere decir que es ponerse en un punto de vista del observador. Es como ujú, cuando uno medita, ¿no? Es el observador neutro, es el observador, digamos, ecuánime, que es uno ujú, mismo también, pero sin los contenidos tanto del ego, ¿no? Sin las movidas del ego. Es como esa postura de meditación que te hace tener esa atención centrada, ¿no? Esa atención ecuánime, ¿no? Bueno, pues si te pones así, puedes mirar tu biografía, ¿no? ujú, Y a sobra estás en contacto con lo más esencial tuyo. Me he encontrado muchas veces, ¿eh? Es muy fácil que ahí la persona encuentre el sentido de la vida.
Ujú, Ya, es que mi biografía, yo puedo llevar eso, o yo sirvo para la comunicación, o yo sirvo para acompañar gente, o yo sirvo para el arte, o yo sirvo para tirar adelante la familia, o para generar un trabajo diferente, no sé. Es decir, como que encontrar el sentido, ¿no? ujú, Que sería una de las cosas también de línea transpersonal, ¿no? Es como que, como decía Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué puede vivir todos los cómo, ¿no? Pues es ujú, algo así, ¿no? Entonces es fácil que ahí aparezca, claro, ¿no? Te cae la pieza, como dicen en Sudamérica, ¿no? Es decir, te das un insight, ¿no? Un insight de que, claro, mis sentidos, y a veces son sentidos sencillitos, ¿eh? Es decir, que ujú, no, si mi sentido está en hacer lo que estoy haciendo, si ya voy bien. Esto lo he visto muchas veces, ¿no? Hay gente que ujú, se come el coco, no, es que ya voy bien, justo estoy haciendo lo que debo hacer, ¿no? ujú. O a veces uno siente que tiene que cambiar de trabajo o tiene que aprender algo nuevo o simplemente dedicarse más, yo que sé, a la comunicación, al cambio, bueno, en fin. Total, es, a veces, muchas veces, y esto me lo han dicho, es un antes y un después, Ujú, hacer un trabajo de esta índole, ¿eh? ujú, Requiere su tiempo, su atención, no todo el mundo llega a lo que te digo, hay una ujú, serie de circunstancias, si no llega un día se puede llegar otro, ¿eh? ujú, Pero sí que cuando se llega es un buen insight, ¿eh? Un buen ujú, trabajo, sí, sí, ujú. sí. Y dando un paso atrás, y nunca mejor dicho, ¿qué te llevó a interesarte porque ya habías hecho la Gestalt, entiendo, ya habías trabajado Sí, como terapeuta, ¿qué te llevó a interesarte por el PNL, por la PLL? la PNL, sí. Mira, la cosa es que yo en aquellas épocas, Ujú, también antes de la Gestalt, cuando estaba estudiando Gestalt, también estaba en la universidad, como tú has dicho, en aquel caso estudiando magisterio, es decir, estudiaba para ujú, maestro porque yo quería ser maestro Waldorf, del maestro de ujú, Steiner de la escuela Waldorf. Después ujú, por X no lo fui. Entonces, por un lado estaba con la Gestalt y por otro lado la universidad, yo había elegido la rama de lenguas porque me gustaba el inglés y pensé, bueno, será una oportunidad de aprender más inglés y enseñar inglés también me hacía ilusión. ujú, En aquellas épocas se vio el tema del catalán con la muerte de Franco, etcétera, con lo cual también vino el catalán con su literatura y aparte, evidentemente, el castellano, su literatura, su didáctica y todo eso, que estaba en lenguas, digamos, ¿vale? ujú, Y después había la Gestalt, que en aquella época la Gestalt era bastante antiintelectual, era como, no se podía interpretar, estás interpretando, era como, ¿no? Finalmente ya vimos que uno interpreta e interpreta, ¿no? ujú, Y cayó en mis manos, y no sé cómo, fíjate, un libro que es La estructura de la magia, que es un libro que escribieron Van der Green, de los creadores de la PNL, y que forma parte del trabajo inicial que hicieron cuando ellos, a través de sus investigaciones sobre lo que es el modelaje de la experiencia humana, sintetizaron ahí, que son 2 tomos. Y justo el primero es lingüística, ¿no? ujú, Claro, es una lingüística sacada sobre todo de modelar a Fritz Perls. ujú, Entonces ahí vi como un puente, ¿no? Entre la Gestalt y lo lingüístico. ujú, Y cómo a través de lo lingüístico entendía mucho más lo que hacía Fritz Perls, cómo desafiaba las creencias, cómo confrontaba. Es decir, y ese libro, que es tan actual como cuando salió, muy recomendable, es ujú, decir, te pone muchos ejemplos, ¿no? De cómo desafiar creencias, cómo ir de la estructura superficial a la estructura profunda, cómo aclarar significados. Y entonces ya era algo que la comunicación me interesaba y ujú, con ese libro más todavía, ¿no? Después me enteré que ese libro es de PNL, ¿no? Bueno, ¿y qué es la PNL? Pues ahí empezó otro mundo, ¿no? Y recuerdo que una vez apareció en el instituto una persona chilena, un tal Sami Fren, que conocía PNL y a partir de ahí empezamos a hacer muy buenas migas. Después él invitó a su antigua mujer y a su hijo también a hacer un primer introductorio y ahí fue poco a poco entrando en la PNL más, digamos, clásica, la PNL primera generación, ¿no? Que me parecía un buen complemento a la Gestalt, porque, por ejemplo, había técnicas como la silla vacía, que la PNL la enriquecía. La PNL también tenía, a diferencia de la Gestalt, un modelo de objetivos. No ujú, todo era mirar para atrás, como en las terapias, también podíamos mirar para adelante. Y también funcionaba mirar para adelante, sin obviar que también podemos mirar para atrás, ¿no? Pero es como el tema de los anclajes, el tema, bueno, las submodalidades, cómo funcionamos las personas, en fin, vi que poco a poco iba enriqueciendo con eso y empezamos a formarnos en el instituto
y invitamos a gente de Sudamérica que nos formara, o a veces íbamos también a América. Entonces, bueno, poco a poco tuvimos ya una formación más sólida y nos atrevimos ya, aparte en las sesiones individuales, a hacer una pequeña primera formación, y creo que aún somos el centro de España que más formación da en el instituto. Es decir, porque tenemos muchos formatos y muchos cursos y, bueno, en fin, ahí seguimos, ¿no? Pero cierto que hasta que no le encontré el toque espiritual, me faltaba algo. Y es cierto que la PNL que se llama de primera generación era una PNL terapéutica, ¿no? Que de hecho se hizo famosa por la conocida cura rápida de fobias, ¿no? Es decir, por una pequeña técnica, ¿no? Aunque la PNL es mucho más que eso, pero se conocía básicamente por eso. Había incluso colegas de la asociación que hacían demostraciones en televisión española de cómo curar una fobia. En fin, había mucha... Era espectacular, simplemente que en 15 o 20 minutos podías quitar la fobia de alguien, ¿no? Pero bueno, a mí no me interesaba tanto eso. Me interesaba más el trasfondo, la profundidad, ¿no? Después, investigando, me di cuenta, y eso es importante también, claro, la PNL nació en los años 70 en California también, como la Gestalt, como muchos movimientos ahí en California, en Esalen, etcétera, ¿no? Y que tomó algo muy importante de la psicología humanista. Es decir, antes de la PNL, ya Abraham Maslow y otros habían sembrado cátedra, ¿no? Alan Watts, es decir, en fin, varias personas, ¿no? Aldous Huxley, etcétera, ¿no? Creando las bases de una revolución psicológica, es decir, como creando la tercera vía, la psicología humanista. Porque entonces era o psicoanálisis o la terapia de la conducta, ¿no? Entonces la psicología humanista, la ventaja que tenía y tiene para mí es que incluye esa dimensión espiritual de la persona. Cosa que el psicoanálisis, por ejemplo, y hay estudios muy buenos, muy profundos, dicen que cualquier experiencia mística es una rememoración de las primeras experiencias, básicamente de la lactancia positiva con la madre, en el momento que el sujeto y el objeto aún no están diferenciados, ¿no? Esas experiencias oceánicas, trascendentes, ¿no? Que tiene que ver, en realidad es una regresión a los estadios más primarios y preverbales. Por eso dicen que las experiencias místicas no se pueden conceptualizar porque en aquellas épocas el lenguaje no existe, no se puede, ¿no? Bueno, está esa hipótesis, ¿no? La terapia de la conducta, que yo sepa, no tiene esa dimensión espiritual, hasta donde yo sé, pero la psicología humanista sí. Entonces Maslow, por ejemplo, entre otras cosas, lo que hizo fue interesarse en buscar personas que habían tenido experiencias místicas, ¿no? Como buscando modelos. Y esa sería la base de la PNL, el modelaje. Es decir, lo que después la PNL haría en modelos de comunicación o de cambio, etcétera, ya Maslow lo había hecho en buscando personas que habían tenido experiencias cumbre, ¿sí? O sea que la idea de modelar ya corría por California en aquellas épocas. Entonces la PNL simplemente toma esa idea y se basa en eso. Pero claro, no es hasta estadios más desarrollados donde se accede a los niveles más sistémicos, sobre todo cuando Hellinger puso las constelaciones sobre el tapete, a niveles también más espirituales, cuando el mindfulness también pone la importancia de la atención. En PNL se dan cuenta de que lo importante es, veamos, el centramiento, que es algo muy parecido, y como recuperar algo así, la tradición antigua de la meditación, del sentarse, del zen, del vipassana, de la conciencia, de la respiración, en fin, y se incorpora esto que curiosamente siendo muy antiguo se moderniza, se moderniza. Y entonces se consiguen también modelajes más interesantes, como modelar los niveles neurológicos, que son los lugares donde podemos poner atención, que si las conductas, capacidades, valores, creencias, etcétera, y sobre todo los superiores, ¿no? Que es el nivel sistémico, y el último, que es el sistema de sistemas, ¿no? El llamado nivel espiritual. Es decir, como si nos imaginamos que dentro de los sistemas, ¿no?, hay un único sistema, pues este lo podríamos llamar el nivel espiritual, ¿no? Bueno, por ahí ya empecé, y después también con Robert Dills pude hacer algún taller, no solo el viaje del héroe, sino también en Londres, recuerdo uno sobre herramientas del espíritu, es decir, cosas de la PNL que iban aportando, ¿no?, algún otro libro también, que iban aportando pequeñas metodologías, miradas hacia el sector,
Incluso tenemos en el Master Practitioner un trabajo modelado del budismo zen para poder encontrar un buen centramiento y quitarte las cosas que se te ocurran, ¿no? Los dolores, los apegos, las neuras cotidianas. Es como aquello que te quitas la camiseta y la limpias, ¿no? Y te la vuelves a poner limpia, ¿no? Algo así, ¿no? Pero te limpias el mapa. Es un truco que se ha modelado de los monjes zen, ¿no? Es simplemente para tener la calidad de la atención, ¿no? Bueno, pues por todo eso, ¿no? Y ahí también me tuvo más sentido también las PNLs más posteriores, buscar eso, el sentido de la vida, que nosotros le llamamos el norte personal, ¿no? Es decir, como jugar con la triple dimensión de poder mirar el pasado para repararlo, poder hacer una proyección al futuro, con todos los valores, objetivos, etcétera, y después caer en la conciencia del presente, ¿no? Y estar plenamente en el aquí y el ahora, ¿no? Es decir, bueno, hay una serie de cositas que la PNL más moderna pues sí que tiene y enriquece este aspecto, claro. Porque hablabas, ¿no? Primera generación, segunda generación y luego habría esta tercera generación que sería esta parte como más que se fija en estos niveles neurológicos superiores, ¿no? El nivel y sobre sistémico, todo el nivel espiritual. se recuperan también trabajos de Erickson, de Ajá. autotrances profundos, de hipnosis, de contactar hacia adentro. Es decir, se enriquece con toda la neurociencia sobre el trabajo con las frecuencias cerebrales, ¿no? Localizar en qué área del cerebro se está trabajando. Es decir, cómo poder tener estados más plenos de estar en contacto contigo, ¿no? Es como se valoriza más ese estar en contacto contigo y con el otro y con el medio, ¿no? Con el sistema, con la mente de campo, que le llamábamos también, ¿no? Cosa que la PNL primera generación era más un terapeuta que hacía unas técnicas, ¿no? Aquí no, aquí se utiliza ya los conocimientos de la física cuántica y de otros elementos, ¿no? Como que se han podido incorporar para poder enriquecer todo esto, ¿no? También la figura del ahora coach, antes terapeuta, digamos, ha cambiado. Antes era un terapeuta con poder. Recuerdo que uno de los creadores, Richard Bandler, cobraba por resultados. Él decía, te cobro tanto si te lo arreglo, ¿no? Y el hombre era muy hábil arreglando cosas, porque trabajaba con submodalidades, con hipnosis, cambio de creencias, pero el paciente, que por eso se le llamaba así, no tenía que hacer nada. Pero no, ahora, digamos, el coachee o el cliente, digamos, la figura ahora ha cambiado en un acompañador, ¿no? El coach es un acompañador de procesos, ¿no? A veces se utiliza facilitador, ¿no? Una especie de persona que puede facilitar que ocurran cosas, como un catalizador, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, entonces la figura ha cambiado a una figura mucho más humilde, diría yo también, sí. Sí. Y entonces, bueno, ahí está como esta conexión y tú también, ¿no? Haces esta transición como del PNL posteriormente hacia el coaching también. Bueno, te quería preguntar un par de cosas más sobre la PNL antes, ¿no? También es interesante como que una de las influencias principales de la PNL, que esto no lo sabe igual tanta gente, sea Gregory Bateson, ¿no? Que Sí, también sí, sí. andaba en aquella época rondando por Sí, California y que influyó en tantos enfoques, ¿no? La terapia sistémica familiar, su teoría del doble vínculo sí, y que luego también influyó en la PLL, ¿no? Que tenía también sí. esta idea de la ecología de la mente. Sí, sí, tiene un libro bastante denso, Pasos hacia una ecología de la mente. Y él aportó mucho esa mente, que esa parte más sistémica, que no fue hasta más posteriormente que se desarrolló más. Primero, claro, la parte terapéutica de Virginia Satir, Erickson, Fritz Perls, era como más vendible, era más comprable, la gente se interesaba más, ¿no? Pero ya los conceptos de Bateson de una mente mayor, o el patrón de conexión, que es lo que esto quedaba un poco más lejos, estaba ahí, se decía, sonaba, pero era algo así como unas semillas que no acababan de arraigar del todo. Formaba parte del modelo conceptual, ¿eh? Porque, por ejemplo, Bateson trabajaba mucho con el feedback, los buenos feedbacks de calidad, las teorías del aprendizaje, cómo aprenden los delfines, en fin, es decir, con lo cual, bueno, había mucha cosa que se podía también obtener, ¿no? Pero no fue hasta más adelante cuando ya más o menos Bateson fue más visto en todo este proceso, ¿no? Esas cosas que son más sistémicas, aprendimos a pensar en sistémico.
también es cierto que Barlavich y compañía, digamos, de Palo Alto empezaron a dejar cosas ahí, ¿no? Que si los enfoques estratégicos, los enfoques de cambio, para teorías paradoxales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, todo influyó. Es como un gran movimiento al cual la PNL pertenece también a ese movimiento, ¿no? Y, bueno, se ha especializado en algunas cosas, pero en sí está dentro de todo ese movimiento de cambio, de ese movimiento que nació ya, yo diría, con la contracultura de los años 60 Como en coincide mucho con California, la ¿no? época, sí, sí. Sí, 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 sí. Y de hecho los niveles neurológicos, esta teoría de los niveles neurológicos también estaría influida Sí, por Gregory Bateson, ¿no? también, sí, sí, claro, era un gran pensador, filósofo, etcétera, que de alguna manera sentó ahí unas bases y fue modelado y de hecho los niveles neurológicos son como los lugares donde podemos poner la atención, ¿no? Si pones la atención a la pantalla, pues es el contexto, ¿no? Pero puedes poner atención en las conductas o en las capacidades que hay detrás de las conductas, ¿no? O las creencias que están por detrás que facilitan las capacidades o los valores, ¿no? O el sentido de identidad. Fíjate, esto es muy importante. Es como uno, como cuando le preguntaron a Forrest Gump, hay una anécdota que dice que la película, ¿no? Un momento le preguntan, ¿y tú qué quieres ser cuando seas mayor? ¿No? Y él se queda así sorprendido y con la inocencia que le caracterizaba dice, ¿qué quiero ser yo? Es que no seré yo. Es como diciendo, yo quiero seguir siendo yo, ¿no? Y es cierto, seguimos siendo yo a pesar de que va cambiando todo, ¿no? Ese es el nivel de la identidad, que es muy importante, es un nivel donde la PNL evidentemente lo apadrinamos, lo cuidamos, vamos, como una semilla que hay que cuidar con toda delicadeza para que la identidad pueda florecer, ¿no? Otra cosa es cambiar creencias, valores, en fin, es otra, pero la identidad es algo importante ahí, ¿no? Y sobre todo las creencias de identidad que pueden ser muy buenas o hacer mucho daño, ¿no? Con todas las creencias que empiezan por el verbo ser, es que eres un, ¿no? Depende, ¿no? Una persona muy inteligente o eres un tal. Entonces eso puede hacer daño, ¿no? Según que te digan, ¿no? Y después de esas identidades, cuando se juntan, pues evidentemente formamos los sistemas. Y sabemos que el todo es más que la suma de las partes, también por teoría gestáltica, ¿no? Y los sistemas pueden hacer cosas que los individuos solos no pueden, ¿no? Y eso debido a las diferentes formas de interactuar en el sistema, las teorías de campo, de energía, bueno, todo eso, ¿no? Y claro, ese sistema a su vez pertenece a un sistema mayor, ¿eh? A un sistema mayor, ¿no? Quiere decir, como decía John White, como hay 5 puntos de atención, ¿no? Uno tiene que ver con el mundo psicológico, los pensamientos, emociones, creencias, creación del tiempo, ¿no? Ese sería como el del medio, ¿no? Si vamos hacia arriba, tendríamos después del psicológico el social, que es otro nivel, pero también pertenecemos al social, ¿no? También hay un yo soy social, ¿eh? Con todo el sistema, todo. Y todavía si damos un salto más, pertenecemos a nivel cósmico. Es decir, también el cosmos, somos parte de ese cosmos, nos influenciamos mutuamente, ¿no? Aunque seamos menos conscientes, pero somos parte de ese cosmos, ¿no? De esa energía. O sea que hacia arriba tendríamos lo psicológico, lo social y lo cósmico, y digamos hacia abajo tendríamos, después de lo psicológico, lo orgánico celular, ¿no? La vida física, y después, si vamos más, la vida atómica, ¿no? Porque cualquier célula se puede subdividir en átomos, ¿no? Entonces, átomo y celeste, casi los extremos se tocan, como decía Hermes, ¿no? Igual es arriba que abajo, ¿no? Bueno, en fin, hay una serie de modelos muy útiles, ¿no? Que podemos referenciarnos, básicamente para tener un poco ese sentido de pertenencia más grande, ¿no? Más grande, ¿no? Digamos que... Y claro, la PNL lo tiene también, ¿no? La PNL lo tiene, sí, sí. Sí, esta parte de hecho lo desconocía, ¿no? Hasta que no empecé a entrar un poco, no sabía esta parte de los niveles neurológicos, de que Claro. es tan sistémico también y tiene en cuenta esta parte espiritual en algunos Sí. casos, ¿no? No, no, y después hay modelajes como el viaje del héroe, que es muy interesante también, ¿no? Como aquí cambia la concepción, es decir, antes, bueno, la PNL antes era una forma de, había los cambios remediativos para mejorar, vale, ya está bien, ¿no? Una cura de fobias, etcétera, ¿no? Un cambio de submodalidades, un cambio de objetivos, un conseguir objetivos. Pero poco a poco la PNL va tomando un sentido más trascendente. Entonces viene a decir que lo que vivimos
esto ya está en algún otro sitio, ¿eh? Es en el fondo lo que sí nos interesa vivir, ¿no? Es como aquella persona que le rezaba a Dios y le decía, Dios mío, dame lo que necesito, no lo que a mí me gusta, ¿no? Es algo así como, si nos tomamos la vida así, tiene otra dimensión también, ¿no? Como que estamos viviendo lo que necesitamos vivir, ¿no? Para la evolución de nuestro ser interior, de nuestra alma, llámale como quieras, ¿no? Entonces el viaje del héroe es sencillamente el viaje que estamos haciendo todas las personas en los diferentes niveles y cada persona nos duele el zapato en algún lugar. Es justo el lugar donde hemos de generar un aprendizaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues pasando las diversas etapas, ¿no? Porque a veces simplemente uno se queda parado en la llamada o cruza el umbral o aparecen los demonios, los ángeles, en fin, es toda una metodología, ¿no? Sencillita. Eso está modelado de Joseph Campbell, ¿no? El trabajo con la mitología que hizo él, ¿no? Es decir, que y a partir de ahí cuáles son los puntos esenciales de los ritos de transición, ¿no? De cambio, de transformación, porque lo que se busca con el viaje del héroe es especialmente la transformación, no solo el cambio, ¿no? Pero para ello tiene que haber un sentido más espiritual, un sentido que lo que yo vivo, lo vivo no solo para mi propio desarrollo, sino también para el desarrollo de mi ámbito de influencia. Es decir, una persona enferma está viviendo su enfermedad y tendrá que transitarla, aprender a manejarla, lo que sea. Quizá perezca de la enfermedad, quizá no, y le provocará muchos cambios. Pero no ella sola, sino todo el contexto que la rodea. Entonces esa enfermedad tiene sentido para la persona y para su contexto. Y es un proceso evolutivo de alguna manera, ¿no? Claro, esto tampoco se puede decir así como así, porque hay gente que, bueno, aquí lo estamos diciendo en esta parte abierta, hay gente que evidentemente no va a entrar en esa forma de pensar, ¿no? Es decir, que quien tiene un pensamiento más de causa y efecto, pues evidentemente hay cosas que no le encajan, pero también está esta otra forma de verlo, que se decía todo ocurre, todo, y cuando digo todo, todo, tanto lo agradable como lo desagradable, para que aprendamos algo de eso y podamos dar un paso hacia adelante, ¿no? Es decir, muchos miedos que tenemos en realidad no los tendríamos si no tuviéramos miedos antiguos. Es decir, si limpiamos los miedos antiguos, la situación actual la podíamos transitar de otra manera, ¿eh? Es decir, que y es un poco, yo pienso que el trabajo más actual en todo esto que estamos hablando, de este coaching más transpersonal, ¿no? Como poder vivir la vida consciente de que puede ir cargada de una serie de emociones, pero cuidado que muchas de ellas el origen es hacia atrás, ¿no? El mismo miedo a la muerte. Es decir, tenemos miedo a la muerte porque es un desconocido, no sé qué, pero ese miedo viene aumentado por todo lo que nos han contado o no sabemos, o muchos miedos que no tenemos solucionados para atrás y que después lo ponemos aquí. Es decir, yo creo que si tenemos los miedos para atrás solucionados, no tendremos ningún miedo a la muerte, ¿no? Porque ¿para qué? Es decir, que no. En fin, bueno, total, hay toda una forma de trabajar diferente actualmente, ¿no? Con todo esto. Y el viaje del héroe nos marca una buena pauta, nos marca un camino, nos indice las diferentes etapas, pone conciencia donde podemos estar detenido, ¿no? Hay gente que se detiene en la vuelta a casa, que ha hecho un viaje del héroe y después ya vive toda la vida, digamos, de lo que hizo, ¿no? No, eso es un viaje, es un ciclo, ahora empieza otro, ¿no? Bueno, en fin, y eso se trata, ¿no? Como estar muy alerta, qué es lo que la vida te trae, y a veces te lo trae de fuera o a veces te viene de dentro, pero somos la misma vida, por lo tanto ahí está el aprendizaje a generar, ¿no? Sí. Y después también, un poco saltando ya de la PNL al coaching, en un momento determinado también te empezó a interesar el coaching, ¿no? Sí, ¿Cómo pasaste de la PNL al coaching? sí, de hecho era como, yo evidentemente como todos, hay un momento que no sabía nada de coaching y un gran amigo, que después falleció malamente, me dejó un artículo en el instituto que hablaba de coaching de una tal Cristina Naughton. Y esta persona resulta que venía, que hacía un curso en el colegio de psicólogos, me apunté y entonces conocí le llamaban así fundamentos de coaching, ¿no? Estaba empezando el coaching, ¿no? No. Y entonces me di cuenta que eso era muy parecido a lo que estábamos haciendo en el instituto, con la Gestalt, con la PNL y tal, ¿no? Y de hecho hice varios cursos con esta mujer, incluso sesiones, procesos de coaching con ella. Y bueno, tantos que hicimos una gran amistad y vino al instituto ya y ahí hizo la formación durante años, ¿no?
que le llamó coaching transformacional, que era una evolución del coaching ontológico de Echevarría y Olaya, en fin, ella había hecho su propia forma, ¿no? Y era un coaching muy respetuoso, muy profundo, con el trabajo con las creencias, llamaba definiciones limitadoras, pero bueno, ¿no? Y entonces ahí vi que, caray, lo que estábamos haciendo con la PNL era muy parecido. Era simplemente cómo ponerlo en orden, ¿no? Después me entero que John Grinder, uno de los creadores, había definido la PNL como, dice que la PNL es el coaching en acción. No, perdón, el coaching es la PNL en acción. Y pensé, claro, si es poner todo lo que sabemos de PNL, digamos, en dirección de un objetivo, que es lo que busca el coaching, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezaron a salir también varias líneas de coaching, que es el ontológico, el coactivo, el wing-wave, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues también el coaching con PNL, ¿no? Y bueno, no fue el único, sino que varias personas más se escribieron a esta línea, incluso en otros países, y es toda una línea de coaching con PNL, ¿no? Es decir, es acompañar procesos de coaching con metodología de PNL. Y decir que hay muchas líneas de coaching que utilizan PNL sin decirlo. Con lo cual, eso también habría que poner ahí un poco la lupa y decir, señores, sean ustedes sinceros que esto viene de la PNL, porque he aprendido en varias líneas de coaching y me quedé sorprendido de decir, pero si estos están trabajando con las posiciones perceptivas de la PNL. Bueno, en fin. Bueno, total. Y te has formado además en otras líneas también de coaching, ¿verdad? O sea, no, no Sí, sí, solamente sí, en sí. esta, sino que estás Sí, formado en varias. Bueno, y también me comentabas, ¿no? Que también te vino el interés del coaching porque le vistes también como esta conexión con otras personal, ¿no? sí, sí, por el hecho de que la figura del coach como un acompañante, ¿no? Un acompañante respetuoso. Y también se me abrió un poco los ojos porque una vez asistí a un taller de John Whitmore. John Whitmore falleció, pero fue uno de los padres del coaching clásico. Pero curiosamente, al final de su vida, él había como ya quitado el coaching clásico y se dedicaba al coaching transpersonal. Y por eso me llamó la idea, no solo para hacer un taller con él y conocerlo más directamente, lo conocí en algún congreso, sino poder trabajar con él en un taller, con gente más reducida y tal, y que el taller era coaching transpersonal, ¿no? Y entonces él trabajaba con eso, el sentido de la vida, ¿no? Recuerdo que hacíamos un collage y en fin, había toda la metodología para hacer eso, entre otras cosas, ¿no? Y me gustó, ¿no? Yo también entendí que era como un proceso evolutivo suyo, como persona, y a la vez entiendo que también el mismo coaching, como en su momento en las terapias, ¿no? Como con Wilber cuando hizo un mapa de las terapias, cómo vas evolucionando y finalmente llegas a lo transpersonal, pues yo creo que en el coaching pasa exactamente lo mismo. Vas a ir trabajando tus temas y visitar varias escuelas, ir aprendiendo de aquí y de allá, finalmente se abre un poco esa línea más transpersonal, más espiritual, más de sentido, más de conexión, más humilde, que de alguna manera yo creo que acontece como las terapias, ¿no? Cuando uno ha trabajado una serie de cosas de lo cotidiano, y pienso que hay que hacerlo, sea con terapia, sea con coaching, es igual, después aparece, y eso ya Maslow lo sentó con la famosa pirámide, ¿no? Una vez vas sentando las necesidades más cubiertas, más básicas, van apareciendo las superiores. Y en el proceso de coaching igual. Una vez has ido consiguiendo objetivos, ganando cosas, no sé qué, no sé cuántos, conociéndote más, pues que aparece también esa necesidad tuya personal más de autorrealización, ¿no? De conexión con los valores más profundos, con el sentido, con la trascendencia, con ir más allá del ego, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que el coaching transpersonal pues aporta de alguna manera, ¿no? Es decir, que toda esa línea, ¿no? Como todo, hay que saber mirar bien, porque, en fin, hay de todo, es decir, también es una profesión que no está muy legislada, con lo cual, pero bueno, ocurre, uno puede comprar un libro, cualquier cosa, ¿no? Pues, pero entonces, si uno se centra bien y va cogiendo un buen camino, es decir, puede llegar muy profundo con el coaching también, ¿no? Yo considero, al igual que uno puede hacer coaching a cualquier persona, porque si maneja el coaching bien lo puede hacer, ¿no? Pero yo creo que si uno, yo que sé, es más experto en empresas y igual se da mejor el coaching empresarial, ¿no? Porque conoce el argot, conoce tal, ¿no? Yo diría que para el coaching transpersonal tienes que interesarte un poco por estos temas. Es decir, un poco qué pasa con las experiencias trascendentes, las experiencias místicas, es decir, un poco el tema de Dios, de la muerte, es decir, del sentido de la vida,
Es decir, yo creo que de alguna manera la meditación, ¿no? Como todo esto de alguna manera tiene que formar parte un poco de ti para poder acompañar personas que se interesen en eso también, ¿eh? Es decir, que evidentemente cada uno hace su camino, ¿no? Pero como una sensibilidad, ¿no? Como que, por ejemplo, es el viaje del héroe, ¿no? Que las cosas no ocurren porque sí, ¿no? Como el otro día leía en un libro de gente así que había tenido experiencias trascendentes, que una de las experiencias que tienen es la sensación de que todo está bien, ¿no? Todo está bien como está. Claro, esto no es fácil de vender, digamos, en la sociedad actual y con lo que pasa y con lo que pasó y con lo que pasará, ¿no? Pero parece, ¿no? Que las personas que han llegado a ese nivel, o a veces, bueno, uno mismo en un buen estado de tranquilidad profunda también llegas a esa cosa, ¿no? Hay que estar iluminado, ¿no? Que todo ya está bien como está, ¿no? Claro, aquí un proceso de coaching no tendría mucho sentido, en el sentido a veces de ir en pos de objetivos, sino más bien habría que cambiar un poco la filosofía, ¿no? Ir en pos de la conciencia, ir en pos de cerrar cosas y dejar la energía más disponible, algo así como estar más abierto a lo nuevo. Pero habría que cambiar un poco, no serviría a alguien que dijera, no, yo quiero iluminarme, ¿no? Acompáñame a la iluminación. Yo pienso que eso sería una Claro, locura. no es un coaching de objetivos, ¿no? Claro, no es Como un coaching de comentábamos. objetivos, pero sí puede ser un coaching, digamos, de acompañar, que la persona también comparta sus inquietudes a ese nivel, lo que ha encontrado, sus déficits, sus miedos, ¿no? Sus alegrías, sus luces, sus sombras. Es decir, somos humanos en proceso y la evolución no ha terminado. Luego, entonces, nos seguimos acompañando como hemos hecho toda la vida, ¿no? Pues antes habían gurús, chamanes, sabios, sacerdotes, maestros, da igual, ¿no? Pues bueno, quizá la figura del coach ahora es una buena figura para seguir acompañando. Y eso sí, yo pienso que, y eso Claudio Naranjo ya también lo decía, ¿no? Como seguir haciendo trabajo personal. Es decir, es como no podemos pedir la perfección, pero sí que seguirnos mirando para adentro, autoconociéndonos, ¿no? Porque esto no acaba. Por lo tanto, el conocerte a ti mismo es algo que está ahí. Yo pienso que en el coaching transpersonal es algo importante tener, ¿no? De hecho, hay una definición de coaching que dice que el coach es un incrementador de conciencia. Fíjate bien, simplemente. Me parece genial. Es decir, y en ese incrementar conciencia uno mismo también tiene que estar en la actitud, no solo del cliente, sino de incrementar conciencia, ¿no? Y ahí pues vamos poco a poco entrando más en lo que podemos llamar transpersonal, ¿no? Bueno, y la importancia de lo que dices, ¿no? Del propio proceso personal del Sí, acompañador, ¿no? O sea, sí, y a desde la un vez enfoque más... también el coaching nos puede servir, y sabemos que hemos trabajado con la ecología de vida, la rueda de la vida, hay algunas herramientas sencillitas que permiten ver cómo están los asuntos de la persona. Y claro, si alguien quiere ir mucho más allá en lo transpersonal, pero tiene problemas económicos, de salud, con la familia, no sé qué, quizá la vida te está diciendo que mires eso primero, ¿no? Es decir, que no caigamos en el error de querer salir por la tejado, ¿no? Sino que qué es lo que hay que atender primero, ¿no? Y incluso en el Wingwave que trabajamos con el test, ¿no? Que nos puede decir qué es lo primero que... Con lo cual nos ayuda también, por un lado, a tocar de los pies en el suelo y por otro lado poder pegar un salto, ¿no? Esa frase que ya decían los monjes antiguos de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es como esa doble mirada, ¿no? En lo concreto con el mazo y a Dios rogando abriéndote a lo grande también, ¿no? Claudio decía que si uno se abre a Dios, Dios se ocupa de los temas de la tierra, ¿no? Pero bueno, esa apertura a lo grande y con un pie, con los pies en el suelo. Yo pienso que el coaching nos puede ayudar mucho en eso. Sí. Y esta herramienta que mencionabas, precisamente la ecología de vida que desarrollaste tú, ¿no? Bueno, partiendo de Sí, otras herramientas, pero es una sí, herramienta sí. como muy interesante, ¿no? Como que pone atención en todas estas diferentes áreas de la vida. Pues nos que explicar un poco para quien no la conozca, que es una Sí, herramienta que me ha parecido muy interesante. sí, si lo miráis en Google, Ecología de la Vida, Vicente Oliver, es una evolución para mí de la rueda de la vida. La rueda de la vida es algo así como el mapa de los quesitos que hacían los jesuitas antes, ¿no? Es como que cada quesito es un área, ¿no? Que si pues los amigos, que si el dinero, que si la escuela, etcétera, etcétera. Y uno tiene que ir poniendo el nivel de satisfacción, ¿no? Que tanto satisfecho con los amigos, con el dinero, etcétera, ¿no? Y ahí ya se ve qué áreas funcionan y qué áreas no funcionan.
y a ujú, partir de ahí el coaching pues se hace a raíz de las áreas que no funcionan, claro. ujú, También para estabilizar las que sí funcionan, ¿eh? ujú, Bueno, a raíz de eso, y complicándolo un poco más, pues diseñé lo que llamo ecología de vida, que tiene que ver con eso, con buscar la ecología de la propia vida, la ecología entendido como un equilibrio, ¿no? ujú, Entonces desarrollo una serie de áreas, que son 16 áreas, que ya por estadística y por haberla pasado en muchos grupos, considero que son las áreas que más o menos manejamos. A veces alguien me dice, ¿por qué no pones el área del arte, por ejemplo? Bueno, pues que el arte no le interesa a todas las personas, es decir, si te interesa a ti, ponla, porque ujú, también hay una serie de casillas vacías para que cada persona ponga su propia, cosas que no han salido antes en esas 16, pero bueno, está la familia de origen, está la economía, está el tema de la pareja, el tema incluso transpersonal también, ujú, que no todo el mundo le interesa, pero está ahí. Un tema muy interesante está el espacio propio, ujú, es decir, que a alguien puede no interesarle lo transpersonal, pero si se interesa por el espacio propio, ya está, ya vamos bien, ¿no? Es como el contacto de ti contigo, ¿no? ujú, El, el espacio propio es esa área de simplemente tú estás contigo, ¿no? Es decir, la necesidad, ¿no? Hoy hablaba con un amigo que están hablando con su pareja de vivir juntos. Y ujú, entonces a él le chirría un poco la cosa porque, claro, ahora tiene más espacio para estar consigo y si la pareja vive en casa, entonces, bueno, ha estado viendo a ver de qué manera puede negociar, en fin, ya se apañará, pero sería como lo importante de cultivar el propio espacio, ¿no? Bueno, ujú, total, que hay una serie de temas, cada uno le corresponde a una serie de valores, hay una puntuación de la importancia, etc. Requiere un tiempo de elaboración, se puede hacer uno mismo también, las instrucciones están por ahí en internet en todas partes, entonces sirve mucho de autoespejo ujú, para saber un poco cómo te vas. Yo creo que en el tema del coaching transpersonal, como cualquier coaching, ¿eh? ujú, Pero solo el transpersonal, pienso que es muy importante tener conciencia de cómo están las cosas en lo ordinario, en lo cotidiano. ujú, ¿Eh? ¿Cuánto dinero tienes en el banco o debajo de la silla? Da igual, pero ¿cuánto dinero tienes, ¿no? En los dos ujú, sitios. Es decir, que cómo está la relación con la pareja, con los hijos, ujú. ¿no? En fin, Como ¿no? para aterrizar también, ¿no? Lo que Sí, decías, ¿no? de priorizar y de seguir, bueno, la vida se mueve, pasan cosas y hay que atenderlas, ¿no? Ujú, Si no, yo me había encontrado esos mundillos espirituales que te digo, ujú, las épocas que recuerdo haber hecho como de turista viajando por muchos sitios, yendo a ashrams, a sitios, lugares de meditación, ¿no? Recuerdo en Bruselas donde, sí, sí, se meditaba muchas horas y después en la comida cada uno hablaba de otras cosas, o sea, nadie compartía lo que estaba meditando, ¿no? ujú, Era lo que, perdón, Choyan Trungpa, un famoso budista tibetano, escribió un libro muy bueno que le llamaba materialismo espiritual, no sé si lo ujú, has leído, ujú, donde sí. él ponía en evidencia estas cosas, ¿no? Como la gente o el ego también en el mundo de la espiritualidad quiere ganar puntos, ¿no? Quiere ganar enteros, quiere ganar cupones, ¿no? Ujú, Yo medito más que tú, yo tengo una experiencia más profunda, en fin, yo soy el preferido del maestro, no sé. El ego está en todas partes y entonces, por mucho que un momento lo aparquemos para meditar, si no lo abordamos, algo ujú, pasa. Y para mí ese coaching transpersonal tiene que tener esa mirada en la parte del ego también, de ver ujú, cómo están los asuntos, cómo uno los maneja, dónde tiene fricciones, dónde, como decía Maturana, Maturana tenía una expresión muy bonita, bueno, muchas, pero hacía un taller y él muchas veces lo empezaba haciéndonos escribir ¿dónde te duele la vida? ¿No? ajá, Esa frase me quedó, ¿dónde te duele la vida? ¿No? Y antes que decía yo apretar el zapato, pero bueno, él lo decía más consistentemente, ¿no? ¿Dónde te duele la vida? Y ahí es donde empezábamos a trabajar, ¿no? Donde te dolía la vida. ujú, Pues yo pienso que ese coaching transpersonal, a diferencia del otro, que no ujú, se suele mirar tanto esto, ujú, sino está orientado a logros, a objetivos, a cambios, a implementar recursos, ujú, yo pienso que en este sí que hemos de mirar dónde nos duele la vida, ujú, porque justo estamos con el tema de la vida, de la trascendencia, de la pertenencia, etcétera, y hay cosas que duelen. Cierto que, como decía Claudio, todo lo que duele es ego, ¿no? Con lo cual, cuando algo duele, nos indica que por ahí hay algo del ego que está resonando, ¿no? Entonces, la ujú, forma de poderle ver el ego a la cara, poder ver, muchas veces el ego es una entelequia que no. Entonces ahí ves la cosa, ¿no? Ves esa parte más infantil tuya, más antigua, más primitiva, que se ha quedado ahí
que se ha quedado ahí. Como dice un buen amigo mío, Alain Vigneault, decía, no siempre hay que mirar al niño interior, a veces hay que mirar al adulto superior, ¿no? Es como decir, cuidado, porque el niño a veces puede tener según qué jugarretas y manipulaciones, ¿no? A veces hay que ser el adulto el que realmente ponga orden ahí, como el análisis transaccional, ¿no? Que lidiaba entre el niño y el padre, lidiaba la figura del adulto, ¿no? Es decir, que no olvidemos también que somos adultos y que el adulto superior, ¿no? Frente a veces al niño malcriado, que es cuando aparecen aspectos del ego, ¿no? De impaciencias, de miedos, de angustias, de temores, de juegos manipulativos, etcétera, ¿no? Para mí el coaching transpersonal pasa por el autoconocimiento, en definitiva. O sea que volvemos de alguna manera, a lo de siempre, pero es que si no, no hay camino, ¿no? Si no hay autoconocimiento, ¿no? Muy bien. No, y también esta idea que me ha gustado mucho, bueno, de hecho, el otro día lo estábamos comentando y ahora lo he repetido, ¿no? Lo de este mapa de Wilber, ¿no? Que él se fijó, fue de los primeros en fijarse, ¿no? Que casi que cada escuela de psicología, Sí, llegado a un punto, ¿no? Como los pioneros o los que más andan ese camino, se dan cuenta de que toca sí, con lo espiritual y con lo transpersonal, y que yo no lo sabía de la PNL y del coaching, pero que sí, sí, parece que sí. también, ¿no? Como que También, también. los pioneros son justamente Claro, los claro. que se dan cuenta de esto, ¿no? Cuando ya han andado este camino. Sí, sí. Claro, de hecho, cualquier enfoque, cualquiera tiene sus luces, sus sombras, ¿no? Ujú. Es como, entonces no hay ninguno para mí que sea, ¿no? Entonces, si combinas varios, ¿no? Puedes ir viendo, ¿no? Por ejemplo, una de las sombras del coaching puede ser, y he visto, ¿no? Gente muy fanatizada, como que es la única forma, la única manera, ¿no? Ujú. Entonces hay gente que hace coaching las 24 horas, hace coaching hasta el gato, por decirlo así, ¿no? ¿Con qué comida te parecería que comerías mejor hoy, ¿no? Es broma, ¿eh? Es decir, que utiliza las preguntas poderosas. No, quiero decir, el coach es una profesión, es una actividad, ¿no? En fin, no hay que ser coach las 24 horas y menos en casa, ¿no? Es decir, que hay gente que hace coaching a sus hijos, ¿no? Hombre, a ver, no digo que alguna vez si tienes alguna herramienta utilízala, pero cuidado, un padre es un padre, ¿no? Es decir, que lo importante, un hijo necesita un padre, no necesita un coach, ¿no? Aunque pueda utilizar metodología coaching a veces, ¿no? En vez de decirle Ujú. las cosas, hacerse las preguntas, bueno, en fin, no digo enriquece, ¿no? Pero cuidado que hay personas que se ponen a piñón fijo, pero con cualquier cosa. Esto ya formaría parte de las neurosis humanas y aquí el coaching no es una excepción, ¿no? Ujú. Y una de las sombras no es tanto el coaching, sino el uso que se puede hacer, ¿no? Ujú. O gente con mini formaciones que ya se Sí. ofrece para trabajar. En fin, hay que Sí, saber un esto es lo que poco que no decías, es ¿no? una consistencia, ¿no? Bueno, Claro. yo siempre digo que igual que cuando uno compra un móvil o compras o cuando vas al dentista, preguntas quién es un buen dentista o Sí, preguntas qué claro, móvil claro. tiene el otro, con estos campos, ¿no? Tanto la psicoterapia como estos otros campos, habría que hacer lo mismo, ¿no? También, Porque, también, sí, bueno, sí. de hecho, contigo no lo había hablado, pero yo he llegado a ver certificados de coaching por $100, o sea, de Sí, estos anuncios que claro, te claro, salen claro, sí, en sí, sí, Facebook de pues, $95 y te certifico en coaching, ¿no? sí, sí. Y años atrás, Cara. no sé cómo estoy de la onda, pero también de psicólogos de universidades sudamericanas que te los Ujú. vendían. Bueno, en fin, a ver, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, 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 no, no, está pasando, bueno, pasa con el mindfulness, pasa con Con el todo, sí, coaching, sí, pasa con sí, todo, ¿no? Que sí, sí, sí. pues Bueno, es importante realmente hacer claro, uno mismo ese control de calidad, bueno, el cliente, quiero decir, ¿no? El sí, cliente que sí. haga un buen control de calidad de... Formarse un poco, visitar varios profesionales antes de empezar con alguno, en Ujú, fin, y sobre todo ver si lo que estoy haciendo me está sirviendo, porque eso es muy ujú, importante. ujú, Entonces, bueno, si me está sirviendo, señal que algo hacemos bien, ¿no? ujú. Sí, sí. No, y también esta idea integrativa que mencionabas, ¿no? O sea, al final me ha gustado que no me había fijado, pero que pones, ¿no? Que está el PNL coach, ¿no? Tu manera de enfocarlo, ¿no? Como Sí, esta manera de integrar al final las sí, diferentes pensando así herramientas, ¿no? como me definía para la tarjeta y tal, para el currículum, pues porque está la PNL Coach, ¿no? Como que manejo estas tres cosas y también está todo el trabajo de Claudio, del SAT, del Enneagrama por detrás, que eso no lo pongo ahí, ¿no? O sea, es como Ujú, que algo así como a través de esas tres cosas, Gestalt, PNL Coaching, uno ya llegando al trabajo personal profundo, si quiere, ¿eh? mm, Es decir, que, claro, porque hay un momento que los problemas solo son problemas, pero la vida sigue, ¿no? Y entonces uno tiene que tomar como una dimensión un poco más por encima de eso, ¿no? Es mm, decir, que... Y saber lidiar con los problemas, claro que sí, pienso que es un arte poder lidiar con los problemas, pero
sin olvidarse de la presencia, de la conciencia, ¿no? Del saber vivir de alguna manera, ¿no? Vivir no en el sentido de consumir experiencias a tope, ¿no? Sino apreciar la vida, la gratitud por estar vivos, ¿no? El sentido de la vida, la pertenencia, del amor, etcétera, ¿no? Como todo eso, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Vicens. Bueno, me quedan cosas por preguntarte. Quizás, no sé si tú quieres añadir algo que quieras compartir con nosotros. Sí, algo que no, el otro día hablábamos y me ha salido, el tema de Krishnamurti, Bueno, porque sí, te iba a preguntar, es verdad, que conociste a Krishnamurti. Yo ni siquiera lo bueno, más que sabía sí, por tampoco. conocerlo, la verdad es que O lo seguiste mucho también, ¿no? sí, por eso mismo, es decir, que a mí un día me cayó un libro en las manos y por suerte me enteré que estaba vivo entonces y estos amigos de la India que te hablo, o sea, hace años, Ujú, hacían una excursión cada año a Saanen, a Suiza, un pueblecito ujú, precioso de los Alpes suizos, y ahí Krishnamurti daba sus charlas, ¿no? ajá, Y la verdad es que me impactó mucho por varias cosas. Por ejemplo, él no cobraba dinero, ujú, es decir, había una urna a la entrada y entonces cada uno dejaba la voluntad y los ujú, asistentes iban diciendo, bueno, ya hemos recuperado tanto dinero porque esta carpa nos cuesta tanto, ya tenemos cuánto, y llega un momento que decían, ya hemos cubierto. Es decir, eso también era bonito, ¿no? ujú, Eh, Era una persona muy sencilla, pero muy profunda, ¿no? Es como ujú, que tuvo una historia muy interesante, evidentemente ahora no se trata aquí de contarla, pero remito a la gente a su biografía porque él la hizo en vida, muy detallada, muy detallada. Dejó dicho que no quería ningún seguidor, ni ningún discípulo, ni nada, es decir, que... Y era un mensaje para mí muy profundo y a la vez que sencillo, ¿no? ujú, Es aquello, pon atención y aprende, ¿no? Es decir, pon atención y aprendes, ¿eh? Y no te creas según qué cosas, ¿no? Como que no te fíes solo del pensamiento, que el pensamiento está bien, pero no deja de ser algo así como un coche que te va a servir para llevar de aquí a allí, pero que hay algo más. Hay un libro que se titula Más allá del pensamiento, precisamente, ¿no? ujú, Es decir, bueno, como esa calidad de la percepción, ¿no? Y cierto que cuando nos presentaron, que nos dimos la mano, se me quedó grabada su mirada, ¿no? Es como una mirada muy profunda tenía ese hombre, ¿no? Es como que para mí fue un buen ejemplo, no sé, de persona, ujú, de buscador, de... Bueno, total, que la idea de Krishnamurti o el mensaje, ¿no? Que está ahí, están los libros, están los vídeos, están en todas partes. Yo ujú, pienso que vale la pena mirar a Krishnamurti, leerlo y... Sí, ujú. sí, sí. Qué Y bueno. también tenía una rama educativa a raíz Ajá, de sus enseñanzas, que esto no lo comentamos el otro día. Se crearon varias escuelas, una de ellas en Inglaterra, en Brockwood Park, cerca de Londres, pero esa es para gente ya de lo que aquí sería gente de instituto, ¿no? ujú, Yo estuve ahí también, aprovechando las charlas de Krishnamurti, interesándome por la escuela, como era maestro. ujú, Era muy curioso porque había como dos tipos de alumnos, que los alumnos decidían si querían ir a la universidad, tenían un plan de estudios, claro, porque había que saltar un examen, ¿no? Pero si no querían ir a la universidad, tenían otro. ajá, Algunas materias eran comunes, ¿no? Pero tenían caballos para cuidar, tenían campo para trabajar y cuidar, organizaban un viaje de fin de curso, bueno, en fin. Y lo que me gustaba es que por las mañanas se reunían todos y todas, es decir, cuando estaba Krishnamurti también, y hacían como no le llamaban meditación, le llamaban un quiet meeting, ¿eh? ujú, Un encuentro en silencio. A veces ponían algo de música, pero ahí se reunían todos, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, la gente de la cocina, en fin, Krishnamurti cuando estaba por ahí, el director, el jardinero, el cocinero, todo el mundo participaba de ese encuentro. ujú, Y después del encuentro debatían, que a veces ya llevaban el tema de días, ¿no? Pero, ¿qué hacemos hoy? Es ujú, decir, como abrían, bueno, ¿hoy qué hacemos? ¿No? Como cada día, un poco John Dispenza tenía la idea de crear el día, ¿no? ujú, Pues creaban el día, ¿no? Claro, había cosas que había que continuarlas, ¿no? Si no estaba ya haciendo una zanja, pues había que continuarla, ¿no? ujú, Pero, ¿qué hacemos hoy, no? Y era un espíritu muy solidario, todos cobraban lo mismo, da igual que fuera cocinero que el maestro de literatura. Me parecía muy bueno la opción esta, muy rompedora, muy innovadora. Y tenía ujú, varias escuelas, en la India tenía varias y
Y tiene varios libros también para la educación, así como Claudio, es curioso, ¿no? Que finalmente esta gente tan importante eche una mirada a la educación, porque lo importante de poder cambiar el sistema educativo, porque ahí los niños, las niñas están como esponjas, ¿no? Y por poco que se le dé podrán florecer mucho, ¿no? Con lo cual era muy bonito también ese enfoque de Krishnamurti y, ya digo, y Claudio también hizo todo el tema del libro Cambiar la educación para cambiar el mundo, bueno, en fin, ¿no? Bueno, desde la Me gustó fundación ese también. paralelismo yo diría que han sido las dos personas, así que pues, también por tiempo que me han influido más, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú que llevas, bueno, 4 décadas, ¿no? Bueno, o no sé si más incluso, ¿no? Bueno, interesado en la espiritualidad por tu trayectoria, lo que nos contabas más, y en el mundo de las terapias, bueno, además como cofundador del Instituto Gestalt, habéis visto ahí pasar de todo. Sí, sí. ¿Cómo lo ves, ¿no? La evolución que ha habido en este campo y hacia dónde sientes tú que apunta, ¿no? Eh, yo creo que vamos en dirección contraria. Es Ah, decir, sí. sí, todo lo tecnológico, lo internautico, la vida digital, el tener muchos amigos del WhatsApp y enviar mensajitos, todo eso yo diría que va en dirección contraria a lo que sería la espiritualidad. Es decir, entonces, precisamente pienso que las personas que nos interesa este tema es un buen momento para buscar formas, ¿no?, modernas, porque claro, los jóvenes de hoy, con los videojuegos, etcétera, etcétera, están muy lejos de Sí, sí. antes, pero está bien, todos están viviendo lo suyo, ¿no? Pero sería así como se habla de la nueva normalidad. Yo creo que había que instalar el término a la nueva espiritualidad, ¿no? Y claro, había que inventar, yo no sé hasta dónde, pero sería inventar qué nuevas formas, nuevos contenidos, otras formas de aproximación a lo que es lo que Huxley decía la filosofía perenne, ¿no? Lo que siempre ha estado ahí, ¿no? Y entonces no sea que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿no? Que perdamos consistencia en el ser humano, que perdamos esa presencia, esa espiritualidad, ¿no?, ese ser interior, ¿no? Que nos dejemos convencer por los aparatitos que nos lean el rostro y nos dirán cómo estamos y qué tipo de pareja necesitamos, etcétera, etcétera, sino que cuidado que eso puede pasar y puede ser muy útil, ¿no? Igual las estadísticas de este tipo de parejas funcionan más, no lo sé, pero cuidado que no nos descuidemos de lo esencial, ¿no? Nos descuidemos de lo esencial y claro, tampoco se trata de ir adoctrinando a la gente, es decir, eso ya lo hizo la Iglesia Católica y no funcionó, porque tampoco es así, ¿no? Pero tampoco dejar las cosas de lado y que sucedan solo, no sé, yo diría que hay que mirar formas, ondas, tú tienes un instituto, por ejemplo, de ir promocionando, de ir participando, de que la gente lo conozca, porque simplemente si lo conocen pueden decir, si no lo conocen, no, ¿no? Entonces yo no sé cómo sería una espiritualidad digital, no lo sé, ¿no? Todo que Internet es una buena metáfora de lo espiritual, ¿no? Es decir, Sí. como todos vemos las pantallas, pero es la electricidad que nos conecta con todos, la electricidad no la vemos, pero está ahí. Bueno, no sé, es decir, si falla la electricidad, falla todo. Yo creo que hay que reinventarse, hablando de coaching, también en ese concepto espiritual, ¿no? Y esa nueva espiritualidad que pienso que hará falta, ¿eh? O que está haciendo falta para dar otra consistencia humana, a las relaciones humanas, al sentido de la vida, a lo que estamos haciendo, aunque sea hacer chats por WhatsApp, es igual, pero desde otro lugar. Es decir, que no se pierda, que se conserve solo lo más intrínsecamente humano, ¿no? Que sea lo más trascendente, ¿no? Es decir, que no nos quedemos hipnotizados por las candilejas de la tecnología, que son muchas y muy buenas y muy ricas y muy interesantes, pero no sea que nos falte algo ahí. Y no se trata, yo que sé, de dedicar una hora de meditación cada día. Si alguien quiere meditar, que medite. O sea, ya, no sé, yo pienso que algo, mira, es otro tema de reflexión que quizá puede dar origen a una mesa redonda un día entre varias personas a debatir el tema, a ver qué puede salir de eso, ¿no? Una Sí, mesa que hubiera también personas muy digitalizadas, que le encanta el mundo digital y que está bien, o sea, forma parte de lo que es, o sea, no es para negar, sino es para sumar, ¿no? ¿De qué manera seguir sumando? Ese sería como el reto, ¿no? Sí. me llama la atención en parte que me digas esto porque, claro, mi fantasía es que hace 50, 40 años todo esto era muy minoritario, ¿no? Todo el tema de la espiritualidad, incluso del desarrollo personal,
parece que ahora es mucho más accesible, ¿no? El mindfulness, o sea, muchas prácticas Sí, sí. espirituales, filosofías, terapias, pero no, que justamente tú que llevas tantos años veas esto me choca, ¿no? Como... Sí, bueno, piensa que durante muchos años y siglos, claro, la Ujú, Iglesia Católica en nuestro país, la que tenía copada, digamos, es el mercadillo espiritual, ¿no? ujú, No fue hasta los años 70, 60 cuando Alan Watts y compañía, ¿no? Empezaron como a abrir el mundo de Occidente, ¿no? Es decir, a partir de ahí importar el yoga, la meditación, el zen y a partir de ahí, pero había una espiritualidad que evidentemente no convencía y hizo necesaria otra nueva ola, ¿no? La contracultura, ¿no? ujú, Yo pienso que ahora ya estamos iniciando otra nueva ola, ¿no? Otra nueva ola que evidentemente, ¿no? Tomando los presupuestos de la vida moderna, de todo lo que sabemos, de las neurociencias, etcétera, es que la misma física cuántica es espiritual si te lo miras así en profundidad, ¿no? ujú, ujú, Es decir, que pues, sería como eso, ¿no? Como que también eso estuviera presente, ¿no? ujú, Así que, sí, sí, sí. ujú. No, me venía también otra cosa que me llamó la atención, bueno, últimamente, ¿no? Que me decían algunos amigos que ahora la gente busca terapia o psicoterapeuta por Instagram. Sí, O sea, claro, ya no claro, es que sea sí. por Facebook, que todavía Sí, escribes sí, 4 líneas, ahora es sí, que es por Instagram que no escribes nada, que es una foto, un montaje y la sí, gente ve algo y dice, ah, venga, pues esta, ¿no? claro, claro, sí, 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 Es sí, sí. increíble, ¿no? Como esta Sí. digitalización sí que se pierde profundidad, ¿no? Como que ¿No? O se... que hay programas que te hacen terapia también y cada vez se van perfeccionando, ¿no? Mm, En fin, hay que ver como todo, y la tecnología también tiene sus pros y sus contras, ¿no? ujú, Entonces, bueno, sencillamente yo pienso eso, cara al futuro, que me decías tú, sería como también tener presente esa nueva espiritualidad, evidente, sin intentar ni adoctrinar a nadie, ni usar ujú, métodos que no sirven para nada, ujú, sino de tener la vivencia, el contacto, la relación, el vínculo, la comprensión, ¿no? Que seguimos viviendo en un universo desconocido, que las ujú, personas nos morimos, que, en fin, sería como que donde vamos, ¿no? Sería como tener más conciencia de que somos humanos, humanos ujú, conscientes, ¿no? ujú, Yo pienso que por ahí, ¿no? Como simplemente siendo conscientes de la conciencia, como por ahí. Y después ujú, hay más cosas, ¿no? Pero tener eso ujú, como punto esencial, ¿no? ujú. Y a nivel de psicoterapia y de terapias, también desde tu experiencia de tantos años en el instituto, ¿hacia dónde crees que te parece que va a ser lo nuevo o en qué estamos entrando ahora? Yo creo que lo nuevo será un poco ir a unas terapias más superficiales, más rápidas, Sí. más de aquí te pillo, aquí, ¿no? También, también creo que los niños actuales también nacen más sanotes, es decir, han tenido Ujú, padres más comprensivos, la educación se han hecho muchos cambios dentro de todo, por mucho que se diga, es ujú, decir, que los niños son más libres, ¿no? No han vivido las opresiones franquistas ni de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Es decir, que yo diría que también hay más salud en este sentido. Falta, ¿no? Pero ujú, todavía hay más salud, con lo cual igual tampoco hace falta psicoterapias tan profundas como antes, ¿no? No lo sé, ujú, ya veremos, ¿no? Yo pienso que un buen proceso terapéutico siempre es bueno entendido más que como terapia, como poderte compartir con alguien más, ¿no? Es decir, como que no te lo quedes para ti, ¿no? Sería como en ese sentido del buberiano del yo-tú, ¿no? De la relación, del vínculo, ¿no? El sentido gestáltico del encuentro, ¿no? Se dice que la gestalt es un encuentro existencial entre dos personas. Eso yo pienso es importante conservarlo. Y para darse eso tiene que ser un encuentro, que a veces incluso puede ser online, no digo que no, ¿eh? Pero que haya un espacio donde la persona nos podamos compartir, nos podamos enriquecer, nos podamos conocer más, nos podamos intercambiar, ¿no? Es decir, como validar lo humano. Es decir, ujú, que si no, correríamos el riesgo de irnos demasiado a lo técnico, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué ocurrirá? Esperemos que eso siga, esperemos, ¿no? ujú. Sí, sí, Muy bien. ya veremos. Pues muchas gracias por tu tiempo, Vicens. Voy a mirar simplemente si hay alguna pregunta o comentario de algunas personas que nos estaban siguiendo. Ah, valiosa integración, gracias. Bueno, una persona dice, sería realmente interesante esa mesa redonda. Ah, sí, sí, sí. Tendremos que programarla para otoño. A ver si es verdad. Venga, sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Vicens, Nada, por tu tiempo y bueno, esperemos que podamos seguir este diálogo en un futuro.
esperemos que sí, en la mesa redonda o donde sea, ¿vale? Muchas gracias, Iker, por tu tiempo, tu dedicación y la idea de invitarme también. Y gracias a las personas que habéis seguido toda esta entrevista. Muchas gracias. Y que pases un buen verano. Eso, tú también, que vaya muy bien. Y también simplemente agradecer a todos los que habéis seguido la entrevista ahora o vais a verla en diferido. Probablemente esa sea la última que hagamos antes del verano. Quizás haya una más el martes que viene, pero de momento no está confirmada. En cualquier caso podéis consultarlo en la página de Facebook del Instituto Especial Integrativo, y si queréis ver la charla en diferido estará tanto en la página de Facebook del Instituto como en el canal de YouTube, así que os invito a echar un vistazo tanto para poder ver esta entrevista como las anteriores. Y nada, pues muchas gracias otra vez, Vicens, y nos vemos pronto. Muy bien.